Bendiciones, queridos hermanos, qué placer, qué gozo el poder estar nuevamente ante sus pantallas a través de nuestro programa Matrimonios con Propósito. Es para nosotros un verdadero placer, un verdadero gozo el que nos reciba nuevamente a través de Canal 34 Telemaya y poder compartir con ustedes algo tan importante como es la palabra del Señor. Les agradecemos nuevamente la oportunidad de poder entrar a sus hogares, de que tengan el corazón dispuesto para recibir nuevamente la palabra del Señor que nosotros traemos el día de hoy. Esta noche vamos a tener una palabra que va a bendecir nuestros hogares, así que por favor estén atentos, llame a su esposo, traiga a su esposa y compartan este tiempo, denle un tiempo de calidad a nuestro Señor y compartan con nosotros el tema de hoy. El tema de hoy es un matrimonio en unidad. Hoy vamos a platicar precisamente de la unidad que tenemos que tener como pareja. Pero antes de esto vamos a iniciar como todas las noches con una oración para que el Señor sea el que guíe nuestro programa. Amén. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta nueva oportunidad que nos das. Reconocemos que tus misericordias son nuevas cada mañana, Señor. Gracias por permitirnos entrar nuevamente a los hogares. Gracias, Señor, porque sabemos que hay familias, Padre Celestial, que en este momento nos están contactando a través de las pantallas de televisión, a través de los medios de comunicación que el Señor ha provisto para poder enviar tu palabra. Te damos gracias, Señor. Te pedimos, Señor Jesús, que esta palabra que traemos el día de hoy caiga en buena tierra, Padre, que nada la robe, sino que caiga en los corazones de cada uno de nosotros, Señor Jesús, y que pueda dar fruto. Te pedimos una bendición para cada matrimonio, Señor, y que sea tu Espíritu Santo, Padre amado, el que envíe esta palabra, Padre, y que sea como una espada de doble filo que penetra hasta las coyunturas, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Amén. Gracias, queridos hermanos que nos han estado escribiendo a nuestras redes sociales, nos han mandado sus saludos, nos han dado palabras de aliento. Muchas gracias. Sabemos que el programa está llegando y está llegando bien a sus hogares. Un fuerte y caluroso saludo para mi querido amigo que me sintoniza en Santa Lucía, Carton. A su esposa, que es una fiel seguidora de nuestro programa, muchísimas gracias. Siente a Carton, llámelo todos los lunes a las 7 de la noche y comparta con él la palabra del Señor. Y a usted, querido hermano y hermana que nos escucha por medio de Canal 34 Telemaya, vaya por su Biblia, acompáñenos y pasemos esta hora alabando y glorificando el santo nombre de nuestro Dios Todopoderoso. Iniciamos nuestro estudio. Sí, es importante, como dice mi esposo, que tengamos nuestra Biblia, que tengamos una libreta, una agenda, un lapicero donde nosotros podamos anotar, ¿verdad? Es importante que nosotros hagamos anotaciones. El Espíritu Santo nos habla en todo momento. Es importante que nosotros anotemos para que cuando nosotros veamos nuevamente las notas, pues de alguna manera tengamos la palabra, ¿verdad? Tengamos ahí la palabra anotada y esa no se va a perder. Hay palabra que cae y es impregnada por el Espíritu en nuestro corazón, pero hay otra que podemos dejar anotada, ¿verdad? Y al momento que nosotros la volvemos a leer, el Espíritu Santo de alguna manera nos revela cosas nuevas, ¿verdad? Todos sabemos que en Génesis, en un principio, todo estaba desordenado, todo estaba vacío, y el Señor empezó a ordenar todo. Y al final de ordenar todo, pues Él creó al hombre, ¿verdad? Como lo leemos en Génesis 2:18 dice: entonces Jehová, Dios, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. En su creación Él formó al hombre, pero también nosotros leemos en Génesis 18 y dice: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Entonces acá Él crea al hombre y crea a la mujer, ¿verdad? Para que ellos de alguna manera sean los que enseñoreen en la tierra y que sean los dos ayuda, y la mujer una ayuda idónea para el hombre, ¿verdad? Y dice también en el 24: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. La palabra del Señor nos habla, ¿verdad? Que nosotros tenemos que ser
una sola carne. Y de eso es de lo que nosotros les queremos compartir el día de hoy, ¿verdad? De esa unidad que tanto necesitamos en el matrimonio y que es una unidad que únicamente la vamos a poder tener a través del Espíritu Santo. Amén. Qué importante es ver el relato inicial de la creación. Nosotros nos hemos enfocado en los últimos programas y si ustedes han seguido la secuencia se dan cuenta que siempre iniciamos con Génesis, pero es el principio. Todos tenemos que ir a la raíz, todos tenemos que estar bien enterados de cómo fue todo al principio. El Señor no había pensado en dos seres, el Señor pensó en un ser y Él creó un ser y ese ser fue el hombre. Pero dice la Escritura que conforme pasaron los días se dio cuenta que todos tenían una compañera, animalitos y plantas y todo, había más de uno. Entonces dijo, sería bueno que yo haga una ayuda idónea. Y esa ayuda idónea fue la mujer. Y ese es el principio de nuestro fundamento como matrimonio. Y podemos decir que esa es la primera unidad que vamos a ver de dos personas. Porque al principio, antes de que viniera el pecado, viniera la tentación, ellos vivían en unidad. Ellos compartían todo en el Edén, lo hacían juntos. El Señor ya había dado a Adán, le había dado ya un propósito, ya le había dado una misión que era nombrar a los animalitos, velar porque todo en el Edén estuviera bien. Entonces la ayuda idónea precisamente ayudaba a Adán a que se llevara a cabo esas tareas. Entonces ahí empezamos a ver la unidad, como el Señor de uno hizo dos, y más adelante vemos como la Escritura dice que ya no son dos sino que uno, en una misma carne, en un mismo sentir. Entonces eso es lo que hace la unidad en nuestro matrimonio. En nuestro matrimonio ya no existe desigualdad, no debe existir individualismo, no debe existir esa famosa palabra de el yo, sino nosotros. ¿Por qué? Porque ya somos dos hechos uno. Y ese es el fundamento y ese es el objetivo. Por eso es que el Señor nos separa incluso de nuestros padres y da el mandato. Por eso el hijo tiene que dejar a sus padres y formar su propia familia. ¿Para qué? Para que como una unidad ellos puedan buscar y realizar el propósito que el Señor tiene para sus vidas como matrimonio. Amén. También es bien importante tocar el tema de Padre, Hijo y Espíritu Santo, que esta es una Trinidad, ¿verdad? Que nosotros conocemos, que finalmente ahí hay una unidad, porque cada uno actúa separado, pero sabemos que es uno, ¿verdad? Y cada uno de ellos pues tiene su rol dentro de la Trinidad. También quisiera compartirle la palabra que se encuentra en Mateo 12:25, que dice: todo reino dividido contra sí mismo quedará asolado, y toda ciudad o familia dividida contra sí mismo no se mantendrá en pie. Por eso es bien importante, ¿verdad?, que nosotros estemos de acuerdo, que nosotros estemos unidos y que todo lo que hagamos en nuestro hogar sea consultado como pareja y también consultado con el Señor, ¿verdad? Porque Él va a ser nuestra guía. Recordemos que el enemigo vino para matar, para destruir, para derribar. Él no quiere que los propósitos del Señor de alguna manera se cumplan en nuestra vida. Y ese es ahí sí que de alguna manera ese es el trabajo de Él, ¿verdad? De que nosotros estemos en discordia, que nosotros estemos de alguna manera en desacuerdo, ¿verdad? Eso es lo que Él quiere. Dice que cuando una pareja se enfoca en seguir o ver cada uno lo que ellos quieren alcanzar, se alejan del propósito del Señor, ¿verdad? Porque cada uno va por la dirección de las situaciones que ellos quieren alcanzar, pero cuando nosotros nos ponemos de acuerdo, de alguna manera nosotros colaboramos para que el propósito del Señor se cumpla en la vida de nuestra familia, ¿verdad? Porque recordemos de que somos dos cuando nos casamos, pero después vienen nuestros hijos. Y nosotros somos los que de alguna manera vamos moldeando las generaciones, ¿verdad? Nosotros de alguna manera les vamos enseñando a nuestros hijos y le vamos mostrando al Cristo que nosotros estamos conociendo.
Y es bien importante, cuando nosotros estamos en los caminos del Señor, nosotros le vamos a moderar a nuestros hijos con el ejemplo. Podemos enseñarles la palabra, pero lo que a ellos les va a impactar es el ejemplo que nosotros demos, ¿verdad? Nuestra forma de vivir, nuestro actuar, que vayan alineados con la palabra del Señor. Así es, queridos hermanos, algo muy importante que decía mi esposa: cuando nosotros nos unimos como pareja, ya sea que usted se case o está en unión libre, pero que usted está conviviendo con una persona, el problema de los matrimonios, y todos lo hemos vivido hasta que llegamos a los pies de Cristo, no conocemos el verdadero significado de la unidad. La unidad en el matrimonio es cuando dos personas diferentes, dos seres totalmente distintos, se unen para compartir una vida. La unidad entonces precisamente nos dice que tenemos que dejar de ser uno cada uno y convertirnos en un solo ser espiritualmente. La unidad es en el espíritu. Cada uno de nosotros traemos costumbres, tenemos hábitos distintos, traemos, incluso ya hemos platicado en otros programas, cargas, traemos problemas desde nuestra niñez, traemos cosas negativas, como también traemos cosas positivas hacia nuestra nueva relación como pareja. Ahora, cuando hablamos de dos, son dos personas que en determinado momento van a chocar, que en determinado momento no van a coincidir en ciertas cosas, que son cosas físicas, naturales del día a día. Pero el Señor nos insta y nos instruye a que seamos una unidad en el espíritu. Si nuestros dos espíritus se unen en uno mismo, en un solo espíritu, eso es lo que el Señor quiere. Pero si yo tomo yo la decisión de solo yo orar, de solo yo leer la Biblia, ahí que mire mi esposa si quiere ella, bueno, si no, no, que mire ella cómo le hace, o caso contrario, ¿verdad? Muchas mujeres solo ven a sus esposos y dicen, bueno, él ya está perdido, hay que mire él cómo sale. Igual la palabra dice que con uno que ore el otro va a llegar, pero qué mejor sería no esperar a ese punto, sino que entender desde el principio. Y esta es la invitación que les traemos el día de hoy, que si hemos venido actuando separadamente o individualmente, espiritualmente, ahora lo podamos hacer en unidad. La palabra dice, si nos unimos en oración, esa oración va a ser más poderosa, va a llegar más hacia donde nosotros queremos, que es ante la presencia de nuestro Dios Todopoderoso. Entonces, donde dos o tres se reúnen en mi nombre, dice la palabra, ahí voy a estar yo. Imagínense, querido hermano, que si nos reunimos nosotros como esposos a pedir algo en oración, qué poderoso va a ser ese momento. Cuánto más se van a enlazar nuestros espíritus. Y no puede ser que una pareja de cristianos espiritualmente ande uno por su lado, o que el esposo crezca espiritualmente y la esposa quede, o viceversa, la esposa crece espiritualmente y el esposo queda estancado. No es ese el propósito del Señor. El propósito del Señor es que caminemos de la mano, que los dos vayamos al mismo ritmo. Y ahí es donde también dice la palabra, ¿verdad? Que es mejor dos que uno, porque si uno cae, el otro lo va a levantar, el otro lo va a ayudar. Entonces, si usted ve que su esposa, hoy no tengo ganas de orar, entonces no, vení, oremos aunque sea 5 minutos, o viceversa, mi hija, es que hoy vengo bien cansado del trabajo, mañana lo hago. No, apoyémonos espiritualmente para alcanzar la unidad, que es lo que el Señor en realidad quiere para nuestro matrimonio. Amén. Recordemos de que debe ser un estilo de vida, ¿verdad? Lo que nosotros hagamos cuando nosotros aceptamos a Cristo, tenemos que cambiar muchas cosas, y todo lo que hagamos tiene que ser un estilo de vida, ¿verdad? Y ir de más a más, ¿verdad? No de menos a más. En Juan 17:21 nos habla, Jesús oró por sus discípulos y por aquellos que lo seguirían, que todos sean uno, así como tú y yo somos uno, es decir, como tú estás en mi Padre y yo estoy en ti.
y que ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces, si nuestro Padre con el Hijo es uno y con el Espíritu Santo también lo es, como lo decíamos al inicio, es importante que nosotros podamos mantener esa unidad, y eso lo vamos a lograr únicamente a través del Espíritu Santo, ¿verdad? Y pidiéndole al Señor que Él nos ayude, ¿verdad? Como dice acá, Jesús oraba por sus discípulos, ¿verdad? Recordemos que el Señor es nuestro abogado y Él intercede. Él está intercediendo por nosotros ante el Padre, pero es bien importante, ¿verdad?, que nosotros como pareja nos pongamos de acuerdo. En la palabra del Señor también nos anima y nos pregunta, ¿verdad?, ¿andarán dos personas juntas si no estuvieran de acuerdo? La misma palabra nos lo dice, ¿verdad? No tendría ningún objetivo ir por un camino y no estar de acuerdo, ¿verdad? No tener un fin en común, no tener metas en común, ¿verdad? Que eso es a lo que nos lleva a la unidad, ¿verdad? Saber hacia dónde vamos y luchar con las mismas fuerzas y con los mismos objetivos como matrimonio, ¿verdad? Entonces, eso les queremos de alguna manera compartir, ¿verdad? Y que quede en el espíritu para que nosotros podamos seguir adelante. En Efesios 4:3 la palabra del Señor también nos dice: solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Es bien importante, ¿verdad?, que nosotros de alguna manera seamos un templo y que no alejemos el Espíritu Santo, ¿verdad? Porque Él es nuestro ayudador. El Espíritu Santo, cuando nuestro Señor se fue, nos dijo que se quedaría alguien, ¿verdad? No nos iba a dejar solos. Y el que se quedó con nosotros fue nuestro ayudador, y Él nos va a ayudar. Sé que no es fácil, ¿verdad? Todos los días en nuestra vida cotidiana hay conflictos, hay disgustos, hay desacuerdos, pero orémosle al Señor. El Señor es fiel, Él es fiel con nosotros y Él nos va a ayudar. Amén. Qué importante es precisamente el poder entender esta parte de la unidad. Mi esposa hablaba de Jesús, bendecía y oraba por sus discípulos, pero hablaba también de un Dios trino. Y a veces, queridos hermanos, es un poquito complicado entender cómo es posible que Dios sea tres personas en uno. Esa es la máxima expresión de la unidad. Dios es tres en uno, pero ellos se unen en un mismo objetivo. Los tres tienen distintos roles. Igual que nosotros en la pareja, nosotros tenemos nuestros roles ya definidos, ¿verdad? El hombre es el sacerdote y la esposa es la ayuda idónea. Así el Señor está unido en tres personas distintas. Es como el ejemplo que yo doy siempre para poder enseñar o explicar sobre un Dios trino, es lo que vemos en el agua. El agua, nosotros sabemos que el agua se compone, la podemos encontrar en los tres estados de la materia: en sólido, líquido y gaseoso. Ese es el mejor ejemplo. Pero también hay un ejemplo que a mí me agradó y comprendí mucho cuando yo empecé en los caminos del Señor: cómo entender la parte de la unidad de Dios. Y Dios es tres: son Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Padre es el que indica la acción que se tiene que hacer. Jesucristo es el verbo, la palabra, y el Espíritu Santo es el ejecutor, el obrador, el operador. Los tres actuando como uno solo. Esa es la unidad. Qué bendición es que un matrimonio trabaje unido. Qué bendición es que un matrimonio vaya de la mano con los mismos objetivos, planteándose las mismas metas. El problema también que mi esposa platicó al inicio es que el engañador, Satanás, el objetivo es dividir, y ese es su origen, la división. Satanás es el que divide, y los matrimonios que se separan, los matrimonios que fracasan, es porque permitieron que Satanás los pudiera dividir. Recuérdense que nuestra lucha no es contra carne. Entonces a veces no somos nosotros, queridos hermanos, sino que es Satanás el que está dividiendo. ¿Y cómo lo divide? No permitiendo que nosotros nos unamos en un mismo sentir, espiritualmente. Miren, no hay poder más grande en un matrimonio que el que usted pueda estar unido espiritualmente con su pareja, porque van a estar fuertes, porque van a estar dos atalayas velando porque su matrimonio se mantenga firme. Amén.
porque esté cuidando el uno del otro. Y eso es precisamente la unidad. Más adelante, pues primero Dios, vamos a hacer un estudio más profundo de cómo nosotros vamos a poder levantar nuestros muros en nuestro hogar y todo, pero de nada nos sirve levantar un muro o hacer una fortaleza alrededor de nuestro hogar si nosotros no tenemos una unidad en el espíritu. Amén. Si nosotros no vamos caminando de la mano con el mismo objetivo. Y el objetivo es tener un matrimonio con propósito, cumplir el propósito del Señor en nuestras vidas, que Él sea nuestra guía, que Él sea nuestro centro, que nosotros podamos unirnos al Espíritu Santo y que el Espíritu Santo en oración, en adoración, nos pueda decir cuál es el camino que tenemos que llevar. Algo importante también es, cuando nosotros estamos unidos al Espíritu Santo y nosotros somos un espíritu, nosotros podemos interpretar o podemos conocer los tiempos que el Señor está hablando en nuestras vidas. Nosotros podemos detectar esa parte. En ocasiones mi esposa ha tenido un sueño y yo he tenido otro tipo de revelación. Y a veces nos platicamos y resulta que las cosas van por el mismo camino. Entonces, queridos hermanos, pero eso no era así al inicio, ¿verdad? Sí. Al inicio ella me contaba en sueños, ya, esta está loca, ¿verdad? O tal vez me está diciendo esto para que de plano quiere algo, que le compre algo. Pero ¿por qué, queridos hermanos? Porque nosotros dejamos a un lado nuestra parte espiritual. Porque en el tiempo en el que nosotros estamos fuera del reino de Dios, nosotros no comprendemos esta dimensión espiritual, esta dimensión que nos lleva a tener ese contacto con el Señor. Y cuando usted viene a Cristo es cuando se abren las puertas y es cuando el Espíritu Santo puede obrar en su vida. Dios es un caballero y Dios no va a entrar a su vida a la fuerza. Dios espera a que usted tome la decisión de permitirle entrar. Y cuando usted le permite entrar a su matrimonio, a su hogar, entonces va a empezar a ver usted precisamente esa unidad como pareja. Ya las dificultades son menos, ya el enemigo le cuesta un poco más dividirnos, ya al enemigo le cuesta un poquito más crear zozobra, crear engaño. ¿Por qué? Porque entonces nosotros ya estamos viviendo en unidad con el Espíritu. Amén. Ahorita que mi esposo mencionaba lo de ser atalaya, vino a mi mente y deseo compartirlos en verdad, porque él decía eso no era así antes y es la verdad. Yo recuerdo que yo oraba y le pedía mucho al Señor, ¿verdad? Por mi matrimonio, pero un día yo le dije al Señor que yo ya me había cansado de estar sola, de orar sola, de ser yo únicamente la que estaba doblando rodillas por la situación de mi matrimonio. Y yo le dije al Señor, ese día recuerdo yo que pareciera como que yo le daba un ultimátum a Él, ¿verdad? Que yo necesitaba que Él me ayudara, porque esta batalla y esta lucha no era solo mía. Y recuerdo muy bien esa conversación que yo tuve con Él una mañana. Y yo recuerdo que en la noche cuando mi esposo vino, mi hijo salió, se puso zapatos. Él por lo regular anda acá con cross, y yo vi que se estaba poniendo zapatos, ¿verdad? Yo dije, ¿y qué está haciendo? Yo le pregunté a él, ¿y qué estás haciendo? Y él me dijo, es que vamos a orar. Y yo le dije, ¿y qué pasó? Y mi esposo me dice, es que a partir del día de hoy en esta casa se va a orar, algo que eso no se venía haciendo, y algo que yo al Señor se lo había dicho en la mañana y el Señor en la noche. Algo pasó en la vida de mi esposo en el transcurso de la mañana a la noche, algo que yo no sabía, pero era el Señor, ¿verdad? El Señor a través del Espíritu Santo, que es la Trinidad de la que hemos hablado, hizo algo, ¿verdad? Yo en ese momento no sabía qué era. Sin embargo, ese día mi esposo dijo, a partir de hoy en esta casa se ora todos los días. Y queridos hermanos, yo les deseo compartir que a partir de ese día en mi casa no se ha dejado de orar, y ahora ustedes nos pueden ver compartiendo con ustedes
hemos tenido un proceso, el Señor es el que ha hecho esa transformación en nosotros. No estuviéramos aquí sentados si nosotros no estuviéramos de acuerdo. El acuerdo es bien importante, la oración es bien importante, tener propósitos y tomarnos de la mano del Señor es lo mejor que nosotros podemos hacer. Una palabra que está haciendo mucha rema ahorita en mi vida es la que dice: en ti fijaré mis ojos y yo te mostraré el camino. El Señor tiene los ojos fijos en cada uno de nosotros y Él nos va a mostrar el camino. Él nos va a ayudar a seguir adelante. Y yo quiero dejar a mi esposo porque queremos compartir la carta de Pablo, la carta que Pablo le envió a la iglesia de Efeso, ¿verdad? Para que de alguna manera nosotros podamos fomentar esa unidad del Espíritu, esa unidad para nuestros matrimonios que ese día Pablo le enseñó, Pablo le envió a la iglesia de Efeso. Amén. Queridos hermanos, si nos pueden acompañar, como dijo mi esposa, Efesios 4, del 1 al 6. Yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. La Nueva Traducción Viviente es un poquito más fácil de que nosotros podamos entender porque usa un castellano más apegado a nuestro tiempo y a nuestra realidad. Entonces, para ese efecto voy a utilizar precisamente la Nueva Traducción Viviente. La palabra del Señor dice así: por lo tanto, yo, prisionero por servir al Señor, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios, porque en verdad han sido llamados. Verso 2: sean siempre humildes y amables, sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. Verso 3: hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz. Verso 4: pues hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. Verso 5: hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Y el verso 6: y un solo Dios y Padre de todos, quien está sobre todos y en todos, y vive por medio de todos. Amén. Qué palabra más maravillosa la que nos regala o nos dejó escrita el apóstol Pablo, ¿verdad? Cómo nos insta a nosotros para que nosotros sigamos precisamente esta parte de la unidad que estamos hablando. O sea, nosotros no le estamos sirviendo a dioses, no le estamos sirviendo a otras cosas que no es el único Dios, el que nos ha dado la oportunidad de poder cambiar nuestras vidas. El propósito y el objetivo de este programa, queridos hermanos, es porque el Señor restauró nuestro matrimonio, porque nosotros podemos estar aquí en sus pantallas y les podemos decir que el Señor es el que puede obrar poderosamente. Hoy precisamente yo platicaba con un amigo y él estaba pasando por situaciones difíciles y yo le digo: mira, yo conozco a alguien que te puede ayudar y su nombre es Cristo. Y Él es el sanador, Él es el restaurador, Él es el Dios de milagros, el Todopoderoso. Para Él no hay imposibles. Pero el único obstáculo, lamentablemente, queridos hermanos, y aunque se escuche raro, el único obstáculo que hay entre Dios y nosotros somos nosotros. Nosotros somos la barrera. Y por eso el apóstol Pablo dice: tengamos fe en el llamado que Dios ha hecho para nosotros, porque sí hemos sido llamados. El problema es que nosotros no lo hemos creído y muchos de nosotros no lo sabemos. Cuando mi esposa compartió esta parte de nuestro testimonio, es porque yo en el pasado no sabía incluso cómo poder orar o cómo poderme acercarme al Señor, ¿verdad? Porque ya se los he comentado en programas anteriores, yo no tuve una base sobre Dios. O sea, mis padres muy buenos, muy amorosos, trabajadores, me daban lo que yo necesitaba, pero queridos hermanos, lo que yo no tenía precisamente era la base de Dios, ¿verdad? Yo no tuve esa comunión en familia para conocer a Dios.
Yo lo fui conociendo conforme fui creciendo, y la honra y la gloria sea para el Señor, porque yo tuve la oportunidad de poder conocer al Señor antes de irme de este mundo. Y así como yo conocí al Señor, entonces me di cuenta, queridos hermanos, que nosotros tenemos que estar unidos como familia para darle la honra y la gloria al Señor. Y gracias a Dios, desde el día que yo recibí a Cristo en mi corazón, no hay día aquí en esta casa que nosotros como familia no oremos. Y esa es una bendición para nuestra casa. Nosotros estamos firmes y parados en la brecha, y cuesta, queridos hermanos, porque cuesta. Hay días en los que hay algún quebrante de salud, hay un desvelo que uno no se lo esperaba, hay días que uno siente que solo cerró los ojos y ya está abriendo nuevamente los ojos para ir a orar, pero esa es la parte del sacrificio que al Señor le gusta. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer como matrimonios. ¿Y por qué les comento esto? Porque la mayoría de los matrimonios tenemos hijos y debemos dejar un legado. Y el legado es la unidad en el espíritu como familia. El legado es enseñarles a nuestros hijos que hay un Dios todopoderoso, que hay alguien más grande y más poderoso que cualquier hombre en este mundo, y que si nosotros estamos tomados de su mano, nada nos puede afectar. Y qué bendición el poder llegar hasta sus hogares y poder llevar este alimento espiritual, poder llevar la palabra del Señor, poder bendecirlos con lo que el Señor nos ha bendecido a nosotros, con lo que nosotros hemos podido vivir, con lo que nosotros hemos podido experimentar. Qué bendición el poder tener esta herramienta, este medio de comunicación para nosotros poder llegar a sus hogares. Bendecimos la vida de Víctor y de su familia que nos dan este espacio. Yo no me canso de decirlo, yo sé que el Señor utiliza a las personas. Amén. Pero también hay que darle la honra al Señor a aquellos que Él utiliza para llevar su palabra, ¿verdad? Y con el permiso de Él, ahorita vino a mi corazón el poder compartir con ustedes algo que me impactó cuando yo le platiqué a él sobre la oportunidad de tener un espacio en el cable para poder llevar la palabra del Señor. A mí lo que me impactó fue precisamente que él me dijo: no hay ningún problema, todo lo que sea para el Señor, yo busco el espacio y yo le doy el espacio. Y yo me quedé sorprendido, ¿verdad? Porque me dijo, porque yo no quiero que el día en el que yo me encuentre ante el Señor, Él me diga: yo te di los medios y no los usaste para glorificar mi nombre. Entonces, queridos hermanos, para mí eso fue revelador, para mí eso fue algo impactante, y bendigo la vida de mi querido amigo Víctor Torres. Gracias por tener a Dios como el centro de su vida, y gracias por darnos esta oportunidad de llegar a los hogares, y no solo de Santa Lucía, de Escuintla, también estamos en Zacatepeques, en partes de Suchitepeques. Gracias por abrir las puertas de sus hogares, por llevar esta palabra, porque a través del sistema de Sistecom nosotros podemos llegar a muchos municipios de nuestro querido país. Y yo sé que aquellos que nos escuchan tal vez no nos conocen físicamente, o tal vez no se han comunicado con nosotros, pero la palabra del Señor es como la espada de doble filo, dice, que penetra y que nunca va a regresar vacía. Y estamos viviendo el propósito, y el propósito de Dios para nuestro matrimonio precisamente inició con la unidad. Cuando yo buscaba al Señor solo y mi esposa buscaba al Señor sola, no existía unidad, no estábamos viviendo en el propósito de Dios. Esa es la parte esencial que hoy queremos nosotros compartir con ustedes, que usted va a poder compartir con su esposo, con su esposa, el propósito del Señor cuando usted decida vivir en unidad con su esposo. Empecemos a vivir en unidad espiritualmente, empecemos a buscar el reino del Señor,
en el Espíritu, en oración, en estudio de la palabra. ¿Para qué, mis queridos hermanos? Para que después físicamente todas las cosas sean más fáciles. Nosotros ahora podemos tomar una decisión que tal vez antes nos hubiera llevado semanas o meses discutirla, y ahora podemos tomarla en poco tiempo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos conectados con el Espíritu y sabemos que si es algo malo, si es algo que viene solo de una necesidad o de un placer o de un gusto, pues yo tengo a mi esposa que me frena, ¿verdad? Y me dice, la verdad que eso, a mí esto y esto. Pero en el pasado eso hubiera sido pleito, ¿verdad? En el pasado eso, y yo te dije solo porque, para que después no digas que no te digo y que solo lo compré, pero ahora, ahí vas a ver, ¿quién manda aquí? Yo lo voy a comprar. Me explico. Esas partes son las que el enemigo nos pone a nosotros para dividirnos, para distanciarnos, para mantenernos en zozobra. ¿Por qué? Porque no estamos unidos, no hay unidad, no hay comprensión espiritual. Cuando nosotros ahora podemos llegar a algún tipo de desacuerdo, fíjense que a mí me ha pasado que cuando yo he tenido algún tipo de desacuerdo, viene a mi mente alguna cita a un pasaje bíblico, y así de poderoso es el Espíritu Santo, y yo me admiro, porque tal vez yo le voy a decir algo con enojo a mi esposa y viene una cita y yo digo, sí, tiene razón. Entonces, queridos hermanos, buscar la unidad es fundamental en nuestro matrimonio, que nosotros podamos caminar de la mano con el Señor. Y como dice la palabra, cordel de 3 dobleces, no es fácil de romper. ¿Y qué quiere decir? ¿Y por qué utilizamos nosotros esta cita en nuestros matrimonios? Porque nos unimos dos y le damos a Dios el centro de nuestro matrimonio. Entonces Él es el tercer doblez que nosotros necesitamos, y Él se convierte entonces en eso que nos une, y ahí viene la unidad. Estamos unidos en Cristo Jesús, en Dios, en el Espíritu, en esa hermosa Trinidad que hemos estado platicando. Les deseo compartir algo que tengo por acá. Dice, cuando las parejas se enfocan en seguir siendo dos personas distintas, dice de que Dios busca crear unidad entre ellos. Sin darse cuenta, están trabajando en contra de los propósitos de Dios. Cuando nosotros cada uno va por nuestro lado, no dejamos que el Señor cumpla el propósito que el Señor tiene para nosotros. Bien lo decía mi esposo, yo oraba por mi lado, él oraba por su lado. Pero cuando nosotros decidimos hacerlo unido, acá empezaron a suceder muchas cosas, ¿verdad? El Espíritu Santo de alguna manera se empezaron a destruir los planes del enemigo, ¿verdad? Porque el enemigo no quería que nosotros estuviéramos en acuerdo, pero cuando nosotros nos ponemos en ese común acuerdo del que habla la palabra, el Señor empezó a obrar, ¿verdad? El Señor empezó a obrar y Él sigue obrando. Las diferencias que nosotros teníamos de alguna manera a través del Espíritu Santo se fueron, ahí sí que se fueron puliendo, ¿verdad? El Señor fue trabajando en nuestra forma de ser, en nuestro carácter, como bien lo dice mi esposo. El Espíritu Santo, ahí sí que llega la palabra y esa es la que nos confronta a cada uno de nosotros, ¿verdad? Y esa es lo que nos ayuda y lo que nos mantiene ahora unidos y que permite que nosotros estemos acá ahora compartiendo la palabra. Si no estuviéramos de acuerdo, no podríamos estar compartiendo la palabra, ¿verdad? Porque al final nosotros como personas somos el testimonio, o sea, nosotros somos el testimonio, ¿verdad? Nosotros les compartimos a ustedes la palabra, les compartimos lo que el Señor ha hecho en nuestra vida, pero el testimonio somos nosotros, ¿verdad? Nosotros les podemos decir el día de hoy, quizás ustedes tengan conflictos, quizás ustedes no se pongan de acuerdo, pero el Señor nos va a ayudar y ustedes se van a sorprender de lo que el Señor va a hacer. Ustedes van a sorprenderse y sí, lo que sí tenemos que hacer es estar atentos. El Señor tiene muchas formas, muchas maneras de hablarnos a cada uno de nosotros, entonces tenemos que estar atentos. Cuando el Señor creó al hombre, luego Él crea a la mujer, que todos sabemos que fue de una costilla. Ellos eran diferentes, pero ellos se unieron como pareja con un mismo propósito, ¿verdad? Ellos buscan la unidad
para cumplir el propósito que el Señor tiene para sus vidas. Y ese es el llamado, esa es la enseñanza que nosotros les queremos dejar el día de hoy, que el Señor ha transformado nuestro hogar a partir de la unidad, a partir de la armonía, como bien nos lo compartían el lunes pasado, ¿verdad? Que nosotros tenemos que tener paz, que tenemos que tener armonía en nuestro hogar, que esa unidad únicamente la vamos a tener a través del Espíritu Santo, como bien lo dice en Efesios 4:3. Hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz. No va a haber otra manera. Con nuestras fuerzas no lo vamos a lograr. Únicamente a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a ser nuestro ayudador en esa tarea. Vamos a tener quizás en algún momento algún disgusto, algún enojo, pero también la palabra del Señor dice, ¿verdad? Que al otro día que no se ponga el sol y que siga ese enojo, ¿verdad? Nosotros tenemos que tener, como lo hemos compartido en otras oportunidades, que perdonar, ¿verdad? Tenemos que ir con la pareja y perdonar, y quizás en algún momento nos va a tocar perdonar sin que nuestra pareja nos pida perdón, ¿verdad? Tenemos que orarle al Señor para que el Espíritu Santo le dé a nuestra pareja el discernimiento de saber que se equivocó, ¿verdad? Pero eso únicamente se va a lograr a través de la unidad y la búsqueda constante de nuestro Señor Jesucristo en oración y a través de su palabra. Amén. Algo importante o para recalcar de lo que nos compartió mi esposa es, vean, hay dos cosas importantes que yo les quiero decir. Primero, nosotros oramos como familia, oramos en pareja, pero no descuidamos también lo individual. O sea, mi esposa tiene su tiempo de oración en privado y yo tengo el tiempo de oración en privado. O sea, nosotros estamos fortaleciendo nuestro espíritu individualmente, pero también en pareja. ¿Por qué? Porque esa es una parte importantísima de nuestra vida espiritual, el que nosotros podamos tener la comunión con el Señor a solas, en la intimidad, y también como pareja. El Espíritu Santo, como bien lo dijo mi esposa, el Espíritu Santo es quien va a poner en nosotros el querer como el hacer. No somos nosotros, es el Espíritu Santo el que nos va a guiar. Pero para eso, queridos hermanos, tenemos que permitirle al Espíritu Santo que obre en nosotros. Si hay algo que pudiéramos recalcar en esta noche, que ya estamos llegando casi al final de esta enseñanza, y cómo pasa el tiempo, ¿verdad? Una hora a veces no es tan... uno siente que es mucho, pero cuando uno empieza a platicar y a compartir la palabra del Señor se hace tan corta. Pero algo que es importante recalcar en esta enseñanza es el deseo que tenemos dentro de nuestro corazón, que el Señor guíe nuestro hogar. Todos tenemos problemas y llegamos a un punto en el que no sabemos ni cómo actuar, ni a quién ir, a dónde dirigirnos. Y hoy te invito a que, si tú eres de esas parejas que se sientan así, puedan llegar a los brazos del Señor. Yo llegué confiadamente, sin saberlo, a los brazos de Dios. Y cuando yo me di cuenta, se cumplió en mi vida esa famosa historia del hijo pródigo, porque yo anduve derrochando, haciendo, disfrutando, viviendo, pero me faltaba algo, y era estar con mi Padre, y mi Padre celestial. Y cuando yo toqué fondo, como dice esta historia, yo vine a los brazos de mi Señor, y Él no me dio la espalda, Él no cerró la puerta. Queridos hermanos, Él hizo un banquete. Él me vistió como un príncipe. Me dio esa oportunidad de sentirme amado y sentirme parte de. Hoy te invito a que tú tomes el rol de sacerdote que el Señor te ha dado. Y a ti, querida hermana, que tomes el rol de la ayuda idónea. Y que busquemos precisamente esa ayuda y esa paz que solo el Señor puede dar en nuestros matrimonios. Para Él no hay nada imposible. Para Él no hay ningún problema que Él no pueda solucionar.
Simplemente tenemos que dejar que Él nos guíe. Y para eso, queridos hermanos, tenemos que tener un corazón humillado. Humillarnos ante el Señor y aceptar que Él es el único que nos puede guiar. Y si tú tienes un matrimonio que ya está trabajando con propósito, gloria a Dios por tu vida. Sigue obrando, sigue orando, sigue siendo fiel y bendice a otros matrimonios que tanto lo necesitan. Este tiempo es importante para nuestra sociedad. Este tiempo es vital para que nosotros, los matrimonios cristianos, nos levantemos, para que nuestra voz se escuche, para que seamos la sal y la luz del mundo, para que no nos quedemos callados, para que digamos que sí hay una solución a los problemas, que sí hay una oportunidad, y esa oportunidad es Cristo Jesús. Amén. Cristo es quien nos va a llevar por el buen camino. Solo tenemos que permitirlo. Antes de finalizar y antes de cerrar este tiempo, quiero mandar un caluroso saludo a todos aquellos mis queridos amigos de la brigada de uno de los ingenios productores de nuestra azúcar a nivel nacional e internacional. Les mando un caluroso saludo. Gracias por comentarme que ven nuestro programa. Qué bendición, la verdad, que ustedes puedan vernos y recibir la palabra. Ojalá que puedan invitar a otros, que puedan ustedes llevar también esta palabra. Y recuérdense que no somos nosotros, sino que es el Espíritu Santo que obra a través de las personas que Dios utiliza como medios. Y yo sé que tú tienes un llamado y que tienes un propósito, y que solo está esperando el Señor que le permitas entrar a tu corazón para que Él te utilice poderosamente. Amén. Un matrimonio sano es un matrimonio unido, en el que la presencia y la obra del Espíritu de Dios trasciende nuestras diferencias individuales. Cuando dos personas fuertes y seguras se juntan bajo el Señor, utilizando sus dones, su mente y su espíritu, de acuerdo con el plan de Dios, harán un mayor impacto para el reino del Señor. Yo les quiero dejar una pregunta. ¿Quieren que el mundo vea su matrimonio como una ayuda o como un obstáculo para encontrar a Cristo? Hagámonos esa pregunta, meditemos en esa pregunta y le damos gracias al Señor por la oportunidad que nos ha dado, por la vida que nos ha prestado para poder compartir este matrimonio, para poder compartir nuestro testimonio a ustedes, Queremos darle la gracia y la honra hoy al Señor, porque las diferencias que nosotros teníamos a través del Espíritu Santo, el Señor las ha tomado para la gloria y para la honra de Él. Amén. Por favor, queridos hermanos, ahí donde usted se encuentre, toma de la mano a su esposa y vamos a despedir esta noche nuestro programa con una oración. Padre, en el nombre de Jesús, hoy te damos gracias por la oportunidad que nos das de entrar nuevamente a los hogares de aquellos, Señor, que están viéndonos en esta noche. Gracias por la oportunidad que nos das de llevar tu palabra, de poder llevar una palabra de consuelo, de ayuda, de ánimo a aquellos matrimonios que lo necesitan. Sabemos, Señor, que tenemos la oportunidad de bendecir a otros matrimonios, así como tú entraste en nuestras vidas, así como tú restableciste nuestro matrimonio, así como tú restauraste nuestra relación. Hoy venimos clamando en el nombre de Jesús, el nombre que es sobre todo nombre, el Rey de Reyes y Señor de Señores, que Él obre poderosamente en los matrimonios que estén necesitados de tu presencia. Padre, hoy declaramos una palabra de bendición, una palabra, Señor, de prosperidad en todos aquellos matrimonios que están siendo fieles contigo, y todos aquellos, Señor, que están necesitando que tú traigas salud, bienestar, que traigas, Señor, trabajo a sus casas. Hoy pedimos y clamamos en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo, que tú toques, Señor, esos hogares, esos matrimonios, que tú creas y crees, Señor, en ellos unidad, esa unidad, Señor, espiritual que hemos platicado en esta noche. Gracias, Padre Celestial, por la vida de cada uno de los que nos ven. Gracias, Padre Celestial, por esa manifestación de tu gloria
y de tu poder en esta noche. Hoy te damos la honra y la gloria solo a ti, Padre Celestial. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Amén. Bendiciones, queridos hermanos. Dentro de 8 días tendremos la oportunidad de tener una pareja invitada. Y ojalá que esa pareja traiga, como todas las que han estado aquí con nosotros, un testimonio poderoso. Esperamos que puedan estar al tanto. Próximamente estaremos dando un número de teléfono para WhatsApp para aquellas parejas que quieran conversar con nosotros y que necesiten un consejo o que quieran saber un poquito más de cómo el Señor puede ayudarlos en su proceso, en su matrimonio, y así podamos seguir bendiciéndolos cada vez más. Gracias por sintonizarnos. No olvide de sintonizar Canal 34 a las 7 de la noche todos los lunes, este programa Matrimonios con Propósito. Hasta pronto. Feliz Bendiciones, noche. Feliz noche. Cemento UGC, saco para mi despensa. Busca y recorta los cupones atrás de los sacos de Cemento UGC. Presenta